parábola se llama la parábola de el trigo y la cizaña. Así se llama la parábola. Una parábola es un ejemplo que el Señor Jesús puso al pueblo de Israel, pero también a la iglesia, de algunas cosas que conocemos, tenemos entendimiento o somos evidentes. En este caso habla de dos, podemos decir, se llamaría plantas productivas, pero un producto o ahora sí, un producto es agradable y el otro no. Y entonces vamos a ver la diferencia, ahora sí, diferencia entre el trigo y la cizaña. Y esto es para que nosotros podamos identificarnos a nosotros mismos. No es para que usted piense en alguien y considere, fulano de tal es cizaña. No, es para revisar nuestra vida y ver si no hemos tomado tal vez alguna actitud de cizaña, o si estamos manteniéndonos como lo que somos, como trigo delante de Dios. Pero es cuestión de que hoy revisemos a nuestra vida. Todo lo que nosotros vamos a estar viendo hoy está relacionado con el fruto. La cizaña produce fruto, el trigo también. Pero entendemos claramente que la cizaña suele crecer entre el trigo. Una de las cosas que sucede es que la cizaña es muy parecido a la planta de trigo y no se ve la diferencia hasta que el fruto madura. Y entonces, como no se ve la diferencia, no se puede arrancar, porque puede en algún momento determinado, cuando se arranca o se quiere arrancar la cizaña, puede también arrancarse el trigo. Y entonces se deja que crezca en medio del trigo. La cizaña también produce una semilla. Esa semilla es negra, que si se come puede doler la panza, el estómago, los intestinos. Es tóxica, puede dar vómito e inclusive puede ocasionar la muerte. Esto es la semilla de cizaña. Y le decía, la cizaña suele crecer en sembradíos, y cuando crece entre el trigo no se diferencia cuál es el trigo o cuál es la cizaña hasta que ya está maduro el fruto de cada una de las plantas. Entonces ahí sí hay una diferencia. La cizaña es considerada una maleza, algo que no tiene utilidad, y el trigo es diferente. El trigo pertenece a la misma familia de la cizaña, pero el producto o el fruto que da el trigo es diferente al de la cizaña. De tal manera que el trigo, hablando del trigo como planta, es uno de los 3 productos más producidos a lo largo de la tierra, entre el maíz, el frijol, está el trigo. Y usted ha comido algo de trigo, tal vez se ha comido sus buenas tortillas de ¿cómo se llama? De harina, que es harina de trigo, o tal vez su buen pan, que es de harina de trigo. Hay un trigo que es integral, sí lo ha comido tal vez, que está un poco más natural. Y entonces el trigo también puede hacerse cereal, tiene varias utilidades. El trigo se siembra desde la antigüedad. Se considera que el trigo se siembra de hace aproximadamente 6.700 años antes de Cristo. Allá en los días de Abraham, en Mesopotamia, se sembraba el trigo. Entonces el trigo es algo que el hombre ha conocido desde hace muchos años. El trigo aproximadamente crece 1 metro con 20 centímetros, aproximadamente hasta por aquí, hasta más o menos a esta altura. Y en el caso de la cizaña crece más o menos 1 metro, más o menos a la cintura, más o menos por aquí, a la altura del cinturón. Más o menos es la altura que crece. Y entonces cuando el Señor Jesús está hablando de esta parábola, de este ejemplo, de esta enseñanza, está hablando de esto
porque Él quiere que la iglesia, que nosotros, que el pueblo de Dios pueda darse cuenta si es trigo o es cizaña, y podamos darnos cuenta por el fruto que al final de cuentas cada uno tiene que estar produciendo. ¿Sí estamos claros? ¿Está claro hasta aquí? Ok, libro de Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, lo vamos a leer. Dice, le refirió otra parábola. Quiere decir otra porque ya les había estado hablando en parábolas. Entre ellas les había hablado un poco antes acerca de la parábola del sembrador, donde habla de la semilla que es de alguna manera llega a diferentes tipos de tierra, hasta llegar a una tierra que es buena, donde va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiere decir que si siembra una semilla de trigo, esa semilla de trigo va a producir 30 semillas más, va a producir 60 semillas más, o va a producir 100 semillas más, según su género, de acuerdo a lo que se estableció desde el libro de Génesis. De tal forma, de tal manera que el Señor Jesús está hablando en parábolas en ese momento. Está enseñando a la iglesia, al pueblo, a los que habían acudido y además a los discípulos que eran los cercanos, les está enseñando y hablando acerca de esto. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, ¿el reino de qué dice? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El Señor Jesús, cuando está hablando de ejemplos, Él está haciendo comparativos para que nosotros podamos tener más en claro o bien en claro acerca de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha establecido en la tierra a través del Señor Jesús. El Señor Jesús tiene dominio, autoridad, poder, y el reino del Señor Jesús se establece en los corazones de los hombres. Y cuando está establecido en el corazón de los hombres tienen que ser los encargados de que el reino de los cielos se vaya extendiendo y expandiendo en esta tierra. ¿Estamos? Ok. Dice, pero mientras dormían los hombres, estamos recordando, un hombre sembró buena semilla en su campo. ¿Cómo era la semilla? Era una buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Al final de cuentas nosotros vemos, las dos plantas dieron un fruto. Las dos plantas se les quitó el fruto, pero a la cizaña no solamente se le quitó el fruto, en este caso se arrancó, se hizo manojos y se le echó al fuego. ¿Por qué se le echó al fuego? Porque la cizaña no servía ni siquiera para avivar un fuego, porque la cizaña ni siquiera para eso es bueno, porque la cizaña es tan vana que prácticamente llega un fuego y la consume, de tal manera que cuando sale esta planta junto con el trigo, los siervos de este hombre que habían visto que se había sembrado buena semilla no preguntaron, ¿acaso no sembraste una buena semilla? Le pregunto, ¿acaso el Señor Jesús no ha sembrado una buena semilla en nosotros? El Señor Jesús ha sembrado la mejor semilla, que tiene que ver con la palabra de Dios, que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con la gracia, que tiene que ver con el amor suyo, que tiene que ver con la obra que Él realizó en la cruz. La buena semilla fue plantada en nuestro corazón. Si nosotros vemos
lo que es la otra parábola del sembrador que ya le hemos visto, nos daríamos cuenta que la buena semilla puede caer en diferentes tipos de tierra. La buena tierra, donde hay espinos, donde hay piedras y donde está duro. Pero donde va a producir es donde cae en buena tierra. Y entonces aquí el Señor claramente ha sembrado una buena semilla en cada uno de nosotros. Pero es nuestra responsabilidad el fruto que nosotros vamos a estar dando delante de su presencia. Amén. La cizaña, ¿qué representa la cizaña? Entre algunas cosas, pueden ser más, pero algunas cosas que le voy a comentar. La cizaña representa al mal, personas sin bondad, sin amor, actúan mal y dañan a sus semejantes, estorban al crecimiento del trigo, como que lo ahogan. Representa a los que esparcen rumores, chismes, habladurías, a los que hablan mal de otros. En general, a una persona que no es buena. También la cizaña representa al vicio que interrumpe las buenas costumbres y las buenas acciones. Son los que dicen y hacen algo para que otras personas se peleen o se enojen entre ellas. Son los que acarrean problemas y que dañan a la familia, tanto a la familia en casa como a la familia de la fe. Representa a aquellos que sirven de tropiezo a los demás. Representan a los que hacen iniquidad, quiere decir, practican los pecados de sus antepasados. Representa a los rebeldes, a los que oyen y escuchan la palabra de Dios y conocen la voluntad de Dios, pero no la llevan a cabo. Y podemos encontrar todavía más, pero yo creo que con eso ya es suficiente, ¿no? ¿Qué representa el trigo? El trigo representa la bondad, el bien. Representa a las personas que van por el buen camino. Representa a los hijos de Dios. Representa a los que crecen a pesar de las dificultades y van madurando. Representa a los humildes, a los hijos de Dios. Representa a los que han muerto para vivir. Representa a los que se inclinan para alabar, adorar, exaltar a Dios y reconocer que toda obra o todo lo que han hecho es por causa de la gracia de Dios que está en ellos y que está en nosotros. Representa a los que resplandecen por causa de la gloria de Dios en este mundo que anda en tinieblas. Representa a los que tienen oídos para oír y al escuchar la voz de Dios obedecen a aquel que es su Señor. ¿Sí está claro? Históricamente se dice, se cree que los romanos, en el tiempo del imperio de los romanos, una de las cosas que hacían entre feudales es que cuando alguien tenía un enemigo y quería arruinar a su enemigo, es que sembraba en medio del sembradío de trigo, sembraba lo que nosotros hablamos ahora como cizaña. Y en el imperio romano estaba penado, no era algo permitido que se hiciera, pero se hacía porque esto lo hacían de noche. ¿Y a quién acusar cuando algo se hace y no hay testigos? De tal manera que cuando el Señor Jesús está hablando de eso, el pueblo sabe y conoce de qué el Señor Jesús está hablando, qué es lo que el Señor Jesús está diciendo.
En el libro de Juan capítulo 12, libro de Juan capítulo 12, versículo 24 al 25, el Señor Jesús habla del trigo. Juan 12, versículo 24 y 25. Se lo leo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si nosotros realmente decimos que somos trigo, o de alguna manera identificamos que lo somos, es que una de las cosas que sucede con el trigo es que para que produzca fruto tiene que morir primero. Tiene que pasar por un proceso donde el trigo muere para que pueda salir la planta, crecer, desarrollarse y producir el fruto que se espera. Es necesario que en el caso de la semilla, cualquiera semilla que sea, en este caso si hablamos del trigo, tiene que morir primero. ¿Sí estamos? Por eso aquí hablamos que representa a los humildes, a los hijos de Dios, a los que reconocen la grandeza de Dios y se humillan. En el caso de lo que hablamos, le decía, el trigo mide aproximadamente 1,20, más o menos aquí. La cizaña mide como 1 metro. Pero cuando ya ahora sí, el trigo y la cizaña producen la semilla, por causa del peso de la semilla del trigo, lo que sucede con la planta es que la planta se inclina. ¿Cómo sería? Se inclina, está así, inclinada. Y entonces cuando vienen los aires, la planta solamente se mueve de un lado para otro. Es como si le estuviera dando a Dios la gloria, la alabanza y la adoración. Es como si estuviera reconociendo delante de Dios: todo el fruto que yo tengo es por causa de tu benevolencia. Mas sin embargo la cizaña, aunque está más pequeña, como se mantiene erguida de pie, porque el fruto que está dando no tiene peso. El fruto que está dando es vano. La planta también es una planta que está hueca por dentro. También el trigo. La diferencia es el fruto que está dando. La cizaña está hueca, está vana, pero el fruto que está dando no tiene peso. Pero la cizaña se mantiene erguida, se mantiene así de pie, orgullosa por el fruto, pensando que es el mejor fruto. Vienen los aires y los vientos y la cizaña solamente se mueve de un lado para otro, pero nunca se inclina. En el caso del trigo sí, se inclina. En el caso de la cizaña se mantiene erguida, que representa a los orgullosos, a los vanos, a los que no tienen fruto, o el fruto que tienen es vano, pero consideran que es el mejor fruto. Y entonces ven a los demás hacia abajo y siempre critican a los demás. Son los que tal vez dicen: no, yo predico mejor que el pastor, yo podría dirigir mejor la iglesia que el pastor se equivocó. O podría decir: no, si a mí me pueden hacer algo, yo lo hago mejor que fulano de tal. Barrer, no, eso no es para mí, hay que barra otro. Yo tengo fruto, y entonces algunos orgullosos no quieren ni siquiera levantar un papel, porque piensan que eso les va a quitar algo. Y no, el que tiene fruto y el que es trigo levanta basura si es necesario, predica, anuncia el mensaje, levanta a otros, da palabras de aliento, le da oportunidad a otros para que prediquen también, le da oportunidad a otros para que otros también crezcan. El trigo es aquel que impulsa a los demás para que crezcan, para que hagan cambios en la vida, para que lleguen temprano a la cita con Dios, para que dejen la vieja manera de vivir, para que dejen de bailar el chantol, para que dejen de danzar allá afuera el chantol, si alguien lo hace, y le entreguen a Dios una alabanza y una adoración con todo el corazón. Hace unos días escuché a alguien que decía:
No, hombre, ya el chantó la gente le da con todo, sale hasta polvo y le dan con fuerza, dijo alguien. Digo, nosotros aquí debe ser toda nuestra fuerza, todo nuestro lo que representamos como personas, debemos de entregarlo a Dios. Y si le vamos a dar una alabanza y una adoración, tiene que ser una alabanza que se escuche el ruido hasta los cielos. Vaya, que aquí se debe escuchar que realmente estamos alegres. Y si usted llegó triste, ore a Dios. Dígale a Dios: estoy triste, Señor. Estoy muy triste. Me ahoga, Señor, la tristeza. Pero si eres trigo, en medio de la tristeza y lo que te agobia y lo que parece que te ahoga, ahí vas a crecer. Ahí te vas a levantar. Ahí te vas a fortalecer. Ahí te vas a dar cuenta de qué madera estás hecho. De qué, ahora sí, de qué material estás hecho. Porque ¿cuándo te vas a dar cuenta? Ay, pastor, ore por mí porque quiero que me cambien de trabajo. Alguien me dijo un día: Señor, me dice, pastor, quiero que ore por mí porque quiero ya estar en otro trabajo. Quiero que donde esté trabajando estén puros cristianos y nadie me hable mal, nadie me grite, nadie me maldiga, nadie me ponga mala cara, nadie. Y entonces yo le digo: lo siento mucho, voy a orar para que Dios siga moldeando tu carácter ahí. Porque si Dios te puso un jefe ahí, personas ahí, y son cizaña tal vez, tú que eres trigo tienes que crecer en medio de ellos. Y entonces la iglesia a veces se queja aquí. Algunos se han quejado, decían: yo no voy a la iglesia porque mi hermano me lastimó el corazón, me dañaron, ay, me dijeron algo. Pero si alguien te dijo algo, perdónalo en el nombre del Señor Jesús. Ora por él, bendícelo y crece en el nombre del Señor Jesús en medio de las situaciones. Porque tal vez algunos están tan cerca de la cizaña que la cizaña también produce una especie de hongo. Esa especie de hongo puede contaminar al trigo. Y entonces cuando ese hongo impregna el trigo, si no se dan cuenta, pueden hacer harina de trigo que esté contaminada, es tóxica. Si tú te dejas, la cizaña te va a meter el hongo, te va a contaminar, te va a intoxicar. Pero si tú eres trigo, vas a crecer en medio de la cizaña, vas a crecer en medio de las circunstancias de la vida. Y si alguno todavía llegó aquí y es hijo del mal y no de Dios, crece y muéstrale por causa de Dios quién eres. Ay, si no te vuelves cizaña también, tal vez. Si estamos hasta aquí, estamos hasta aquí. Muy bien. Entonces es necesario que este grano de trigo que cae en la tierra muera para que pueda producir fruto y no se quede solo. Así que yo llegué solo a los pies del Señor Jesús. Claro, alguien me condujo a los pies del Señor Jesús y me habló del Señor Jesús. Pero ahora no solamente cuento con mi familia y mi casa, cuento con cada uno de ustedes. Y entonces no estoy solo. Crezco juntamente con ustedes. Ustedes crecen juntamente conmigo. Y nos impulsamos a crecer. Nos impulsamos a producir un buen fruto. Nos impulsamos a que cada uno de nosotros se pueda desarrollar. Y pueda desarrollar el ministerio que tiene. Y pueda delante de Dios saber cuál es el don, el talento o la habilidad que tiene para poder ser útil en el Señor. ¿Sí estamos? Muy bien. Así que en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 36, el Señor explica a los discípulos acerca de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña que les había anunciado. Porque ellos después le preguntan al Señor Jesús. Bueno, algunos de ellos eran preguntones, ¿verdad? No sé usted. Yo le he preguntado al Señor muchas cosas, algunas tengo respuestas, otras todavía no. Pero cuando esté en el cielo, el Señor me va a aclarar todo lo que no me aclaró en la tierra. ¿Sí? Ok, más adelantito, en el capítulo 13, versículo 36,
Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos, por favor, explícanos. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. El que siembra la buena semilla es el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, hizo lo mejor, dio el mejor sacrificio, dio la mejor alabanza, dio el mejor servicio, dejó el mejor ejemplo, dejó el mejor legado. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él vino a sembrar la palabra de Dios, y no solamente su palabra, sino que vino a mostrar con hechos cómo se vive o cómo vive el Hijo de Dios. El Señor Jesús, podemos decir, ¿era trigo o era cizaña? Si nosotros vemos al Señor Jesús como persona, como Hijo de Dios, vemos al Señor Jesús como trigo, porque todo lo que hizo fue para impulsar a sus hijos, para levantar a los discípulos, para encaminar a su pueblo a la búsqueda del Padre. Y entonces el que siembra la buena semilla es el Señor Jesús. El campo es el mundo. ¿El campo quién es? El mundo. El mundo tiene malos deseos, vanagloria. El mundo tiene tantas cosas que se están haciendo hoy. El mundo, o las personas que son de este mundo y que no han conocido a Dios, están ahora haciendo leyes en contra de la voluntad de Dios. El mundo está haciendo su propia voluntad. Mas sin embargo, nosotros un día estuvimos en el mundo sin el Señor Jesús, pero el Señor, en su amor y misericordia, un día sembró la buena semilla en nosotros, y esta buena semilla ha producido fruto. ¿Cuánto? Tal vez poco para algunos, tal vez mucho para otros, pero lo importante es que se esté produciendo un fruto en cada uno de nosotros. ¿Estamos? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. El diablo es el que siembra la cizaña. El Señor Jesús siembra la buena semilla. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, quiere decir los que somos trigo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y yo estoy seguro que nosotros vamos a darnos cuenta, cuando estemos delante de Dios en su reino, que personas que pensábamos que no eran trigo, lo van a hacer. Pero también vamos a darnos cuenta que los que pensábamos que eran trigo, resulta que fueron cizaña y no estarán ahí. Nosotros tenemos que asegurarnos quiénes somos en el Señor, si somos trigo o somos cizaña. Nosotros tenemos que reconocer que lo único que va a diferenciar quiénes somos es el fruto que cada uno estamos dando ya desde este día. ¿Desde cuándo? Desde este día. Tú y yo tenemos en la iglesia, en el reino de los cielos, un tiempo, una temporada que puede ser 20, 30, 10 años, 5 años, un mes, o el tiempo que tú tengas ya en el reino de los cielos, viviendo en la tierra. El Señor Jesús dijo, cuando oró por sus discípulos y por nosotros,
dijo que nos iba a dejar en el mundo, que en el mundo hay aflicción, pero que confiemos porque Él ya venció al mundo. Y si Él ya venció, nosotros también podemos vencer. ¿Sí estamos? Pero lo único que va a diferenciar entre el trigo y la cizaña es el fruto. Nosotros tenemos que dar fruto, tenemos que producir un fruto como hijo de Dios o como trigo. Salmo número 1, versículo 3, y Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Salmo 1, 3. Si alguien lo quiere leer, si no se lo leo. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿De quién está hablando? Está hablando de los bienaventurados. Está hablando de los que andamos en el camino correcto. Está hablando de los que nos deleitamos en la ley y en la palabra de Dios. Está hablando de los que meditamos en su palabra día y noche. Dice que estos serán como árboles plantados junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y entonces todo lo que hace prosperará. Está hablando que si nosotros permanecemos en la palabra, y nosotros sabemos que el Señor Jesús ya sembró su palabra, pero quiere que la palabra permanezca siendo sembrada constantemente, entonces esa palabra, la cual tenemos, la cual meditamos, en la cual nos deleitamos, la vivimos, la podemos modelar o obedecemos en ello. El Señor dice que vamos a producir un fruto. Él espera que la iglesia produzca un fruto. Él espera que nosotros como trigo estemos produciendo un fruto. La cizaña produce un fruto, pero el fruto que produce no es bueno, es un fruto malo que no sirve. Libro de Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Sí estamos? Aún en el año de sequía, aún en el año de sequía, este año y el pasado han sido años donde pareciera que la iglesia no va a poder producir fruto, donde pareciera que la iglesia no va a poder crecer, donde pareciera que las enfermedades, el dolor, las circunstancias, la pandemia ahogan a la iglesia. Pero si somos verdaderamente trigo, la iglesia en esta temporada es cuando más debe de crecer, porque nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Gloria, en aquel que un día nos llamó y sembró y sigue sembrando su palabra en nuestros corazones, porque somos buena tierra. A lo largo de los años que he estado en el Señor, nunca en ningún momento Dios nos ha dejado sin su palabra para nosotros, para la iglesia, para nuestros hijos y para aquellos que son trigo. Nunca Dios ha dejado de hablar. La parte nuestra es escuchar su palabra, atesorar su palabra y guardarla en nuestro corazón. Le decía, la cizaña tal vez escucha, pero la cizaña no hace lo que debe de hacer, porque considera que ya está suficientemente crecido, grande, y que inclusive a veces sucede que solamente lo que hace
es hablar de otros y contamina no solamente su vida, o ya está contaminada, sino que contamina a los oyentes, contamina a los que escuchan, porque en lugar de hablar como trigo, habla como cizaña. ¿Ya viste al pastor? ¿Ya viste a la hermanita? ¿Ya viste al hermano? ¿Ya viste a fulano? ¿Ese es qué? ¿Trigo o cizaña? ¿El trigo qué es? Señor, gracias por mi hermano. Yo lo bendigo en el nombre del Señor Jesús. Te pido que donde esté, al igual que como trabajas conmigo y me hablas, háblale a él, trabaja con él, dale fuerzas. Y donde esté, Señor, ahí tu Espíritu Santo siga obrando en su vida. Levántalo donde se encuentre. Y entonces puede decir, ¿ya viste a mi hermano? Tiene muchos problemas, pero él no ha seguido de buscar a Dios. Tiene muchas circunstancias, pero él no ha dejado de honrar a Dios. Tiene muchos problemas en la vida, pero él sigue adelante y está confiado en el Señor. Ese es un trigo. La cizaña habla mal de todos. Ni la ropa que se pone a alguien le gusta. ¿Sí me explico? ¿Por qué se puso esa ropa que no tiene otra? Y el que es trigo que dice, gracias porque está vestido, bendícelo y provéele ropa nueva en el nombre del Señor Jesús. Qué diferente, ¿no? Muy bien. Entonces el propósito del plan de Dios es que nosotros llevemos mucho fruto o poco fruto. ¿Qué considera usted que Dios quiere? ¿Que el hombre de Dios, el trigo, lleve mucho fruto o poco fruto? ¿Cuánto? Mucho. Libro de Juan, capítulo 15, versículos 5 y 16. Aunque usted puede leer toda la enseñanza del capítulo 15 de Juan posteriormente en su casa, pero solamente voy a tomar esos versículos en ese momento. Pero ¿sabe que el Señor es tan hermoso con nosotros que aún el que ya está produciendo fruto le quita lo que no sirve para que produzca más? Si alguien de nosotros ya está produciendo fruto, el Señor lo que hace lo limpia, le quita lo que no sirve, aquello que está seco, aquello que ya se marchitó, lo corta, porque el propósito del Padre es que nosotros produzcamos más fruto, pero tenemos que estar pegados al Señor. Dice, libro de Juan 15, andamos en el capítulo 5. Ok, aquí estoy. Dice su palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está hablando el Señor Jesús, está hablando de nosotros, está hablando del fruto. La única manera de producir fruto es que nosotros estemos pegados al Señor Jesús. Nadie va a producir fruto si quiere estar separado del Señor Jesús. Es que yo puedo solo, es que ya crecí lo suficiente, es que ya me sé la Biblia. Alguien me dijo un día, pastor, es que yo me sé la Biblia, ¿para qué me congrego? ¿Para qué me reúno? ¿Para qué estoy ahí con ustedes? Ya me la sé completa. Yo le digo, vaya, otro más que cayó en el mismo error. Yo la he leído muchísimas veces y aún cada vez que la leo, el Espíritu de Dios me sigue hablando palabra o palabras, mensajes que no he escuchado o no he leído, parecieron en el pasado. El Señor me abre los ojos para que lo pueda leer y lo pueda entender en esta temporada para mí. Y yo puedo decirles, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho, pero una de las cosas que claramente tiene que quedar es que separado del Señor Jesús nada podéis hacer. ¿Lo puedes intentar? Sí, hay gente que lo ha intentado, gente que se ha salido del reino de Dios, ha intentado vivir su vida a solas, ha intentado vivir su vida sin Dios, y todo pareciera que va bien, porque la rama cuando la cortas en un momento determinado pareciera que está verde, pero al pasar de los días se va secando despacito. No es de un rato para otro que se seca la rama que se corta. Usted puede cortar una rama y hay algunas que duran días, inclusive puede verla en 15 días, un mes, todavía pareciera que está verde, pero en algún momento determinado, si ya no está alimentándose de la savia del árbol al que pertenece, se seca y solamente sirve para leña, si es que sirve para leña, si no solamente se quema como basura. Pero en el versículo 16 dice también, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis
fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor Jesús, al hablar de esto, Él está hablando claro. Y cuando Él habla claro, Él está diciendo claramente que Él fue el que nos eligió para que nosotros fuéramos parte de su reino. Nos eligió el Señor. Nadie llegó por azar a los pies del Señor Jesús. Nadie llegó por azar en los problemas en los cuales el Señor te alcanzó. Nadie llegó al azar porque se sintió enfermo y no encontró otra solución y corrió a los pies del Señor porque tal vez te dijeron: el Señor es sanador, y entonces corriste porque no te quedaba otra opción. El Señor Jesús te sanó y ahora, como Él te sanó, estás pegado al sanador. Pero el Señor claramente dice que nosotros fuimos elegidos por Él, y entonces fuimos elegidos para producir. ¿Sí estamos? Para que nosotros podamos producir un fruto. ¿Sí está claro? Para eso fuimos elegidos, todos nosotros, los que estamos aquí en esta mañana y los que no están. Fuimos elegidos por Él para producir un fruto determinado. Lo que Él quiere es que produzcamos más fruto todavía. ¿Sí estamos? Muy bien. Qué bueno que estamos claros. Pero una rama o una planta que no produce frutos, o el fruto es malo, regularmente se corta. Gálatas 5, versículos 22 y 23 habla acerca del fruto del Espíritu. El que es trigo tiene que estar produciendo lo que se conoce como el fruto del Espíritu. El que es cizaña produce un fruto llamado el fruto de la carne. También el que es cizaña es como una planta o una rama tóxica que no produce fruto, o el fruto que produce no sirve para nada. Entonces se arranca, se amarra el manojo, se echa al fuego. Pero Gálatas 5, versículos 22 y 23 habla acerca del fruto que tenemos que estar dando. Dice: mas el fruto del Espíritu es que se lo leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, amor a Dios, amor a los demás. Es gozo. Un gozo tiene que ver con una alegría desmedida. No tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver con la actitud de tu corazón, que estás confiado en aquel que te salvó y que tiene la capacidad para transformarlo y cambiarlo todo. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, es algo que debe de estarse dando por aquellos que somos trigo. También habla de paz. Paz. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio a las aldeas, a las ciudades, les digo que cuando lleguen a una aldea, a una casa, buscan una casa donde haya hombres de paz, y cuando lleguen el saludo va a ser: paz. La paz sea en esta casa, el shalom de Dios sea en esta casa. Entonces el trigo tiene paz en medio de las circunstancias. El trigo tiene paz en medio de las tormentas. El trigo tiene paz en medio de la pandemia. El trigo tiene el shalom de Dios. La paz de Dios está en nuestro corazón. Amén. También tiene que ver con la paciencia. Pacientemente esperé al Señor y Él escuchó mi clamor, dijo el salmista. Pacientemente. Hoy en esta temporada se necesita la paciencia. Paciencia en las circunstancias de la vida, paciencia en el matrimonio, paciencia en la relación padres e hijos, paciencia en la relación en la ciudad, paciencia para que las cosas y el entorno cambie, sea transformado. Tenemos que saber esperar que Dios hará su obra. La parte nuestra es esperar en el Señor. Amén. También dice benignidad. Benignidad tiene que ver con lo bueno, tiene que ver con lo amable, tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros debemos ser benignos, buenos con los demás. Haz el bien sin importar a quién, sin importar a quién. ¿Sí estamos? La única manera de vencer el mal es haciendo el bien. ¿A quién? Inclusive a tu enemigo, al que te dañó, te lastimó, habló de ti, al que es cizaña. Aún y a ese tienes que hacerle el bien y bendecirlo y orar por él para que sea transformado en trigo.
Amén. Bondad. Bondad tiene que ver con hombres que sabemos no solamente bendecir, sabemos hacer lo bueno. Somos bondadosos y tenemos misericordia, inclusive con aquellos que tal vez no lo merecen, pero como Dios tiene misericordia, es bondadoso con nosotros, también nosotros somos bondadosos y tenemos misericordia de los demás. No se lo merece, pero tampoco nosotros. Es por misericordia y por la bondad de Dios. Tiene que fe. Y fe tiene que ver con convicción, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con caminar a pesar de que las cosas no se ven claras, pero sabemos que el Señor alumbra nuestro camino a través de su palabra. Amén. También tiene que ver con mansedumbre. Mansedumbre es un hombre manso que se deja tratar, que se deja disciplinar, que se deja enseñar, que se deja corregir. Un hombre manso es un hombre que deja que el Señor lo trate, que deja que el Señor lo regañe, que al primer llamado de atención del Señor sabe que tiene que hacer cambios. Mansedumbre tiene que ver con que delante de Dios nos acercamos y le decimos: Padre, aquí estoy, necesito que sigas tratando con mi corazón. Necesito, Señor, que me hagas un hombre el cual pueda parecerme más a tu Hijo amado, el Señor Jesús. También habla acerca de templanza. Templanza es tener dominio propio a pesar de las circunstancias que puedan estar pasando. Tal vez pueda haber una tormenta, todo se está moviendo, pero tú estás templado, tienes dominio propio porque sabes quién es tu Salvador, quién es tu sanador, quién es el que te ha tomado de la mano derecha, quién es el que te conduce, quién es el que te da fuerza, quién es el que gobierna tu vida y tu corazón. Sabes que mi Señor, tu Señor, nuestro Señor tiene control de todas las cosas. Y Él sabe lo que hace, sabe cuándo hace las cosas y sabe por qué permite las cosas. La parte nuestra es mantenernos en esa templanza, en ese dominio propio, sabiendo Dios obrará otra vez y Dios hará otra vez milagros. Amén. Así que el hombre, el trigo, vive el fruto del Espíritu de Dios. Da muestra en medio de toda situación que el Señor está obrando con poder. También es necesario que el hombre pueda producir frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 8 y luego versículo 10 al 14. Lucas capítulo 3. Ahí Juan el Bautista está desarrollando su ministerio. Y está hablando el pueblo de Israel. ¿Sí estamos? ¿Ya estamos ahí? Muy bien, se lo leo. Juan el Bautista, cuando empieza a desarrollar su ministerio, que es preparación para la venida del Señor Jesús, él llama a un arrepentimiento. Él predica principalmente en el desierto. Él lo que está haciendo es llamando al pueblo de Israel a un arrepentimiento verdadero. Pero para dar muestra de un arrepentimiento verdadero, tiene que haber fruto que demuestre que realmente hay o ha habido un arrepentimiento. Y entonces le dice a la multitud: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comenzáis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y en el versículo 10 dice lo siguiente: y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y le respondiendo les digo: el que tiene 2 túnicas, ¿qué tiene que hacer? Dele al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, el que tiene ropa y ve a alguien desnudo, regala ropa a alguien. El que tiene comida, pero ve a alguien necesitado que no tiene, tiene que darle de comer a alguien. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos?
Los publicanos eran los hombres que cobraban impuestos a Israel y le pagaban a Roma, pero ellos cobraban más impuestos y se quedaban con una parte y eran considerados ladrones y traidores. Mas sin embargo él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. No les dijo, no cobran más impuestos, le dijo, cobren lo justo. El pueblo de Israel, por ser un pueblo que estaba bajo el dominio de Roma, tenía que pagar impuestos. Y entonces le dijo, cobren lo justo, lo que se les ha ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Sí estamos? No extorsionen, le dijo a los soldados, sino estén contentos con el sueldo que ya tienen. Y bueno, esos ejemplos que les estoy dando son ejemplos que muestran frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, si lo traemos en este día a nosotros, ¿qué sería? Si alguien en el pasado era ladrón, trabaje. Y ahora, en lugar de robar, dé. Y entonces usted ahí se va a dar cuenta que ha cambiado su vida. En lugar de ser un mal hablado, maldiciente, uno que habla víboras, toda clase de mal, cuando usted sabe que el Señor ha venido a su vida y le ha llevado un arrepentimiento verdadero, el fruto sería que ahora usted habla con palabras que bendicen, palabras que traen aliento de vida, palabras que el que las escucha es como miel a sus oídos, y es aquel que dice, vaya que sí te cambió el Señor, hasta tu manera de hablar ha cambiado. Y entonces ahí estás dando frutos dignos de arrepentimiento. Y puede haber más ejemplos, dependiendo cuál haya sido la situación o el problema en el cual tú te encontrabas cuando llegaste a los pies del Señor Jesús, o el pecado que estabas practicando. Fruto digno de arrepentimiento, no practicarlo más y hacer aquello que tal vez es contrario a lo que tú hacías. Hombre pecador, cochino pecador, ahora un hombre santo y limpio para el Señor. En lugar de cochino, limpio. ¿Sí me explico? Muy bien, creo que está claro, ¿no? También es necesario que nosotros podamos dar fruto que tiene que ver con toda buena obra. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. ¿Sí estamos? Muy bien. Colosenses 1:10 dice de la siguiente manera. Ay, perdón. Me fui a Filipenses. Andaba ahí con los vecinos de Filipos. 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gracia, para toda paciencia y longanimidad, etcétera, etcétera. Pero dice, nosotros tenemos que dar fruto o llevar fruto que tiene que ver con toda buena obra. El trigo da fruto, todo aquello que tiene que ver con el trigo o con nosotros el pueblo, tiene que ver con toda buena obra. Inclusive en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice que el Señor para esto nos salvó y nos rescató, para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Toda buena obra fue preparada. La parte nuestra es andar en toda buena obra que va a ser muestra o va a ser el fruto que va a mostrar que somos trigo. Si alguien anda en una mala obra, tiene que revisar, porque no vaya a ser que sea cizaña. ¿Sí estamos? Libro de Hebreos capítulo 13, verso 15.
Hebreos 13:15. Hay un fruto más que habla la Biblia. Si estamos, se lo leo. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Ofrezcamos qué? Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Ofrezcamos qué? Siempre. No es domingo solamente. No es el sábado solamente. No es el viernes solamente. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Nosotros tenemos cada día que dar un fruto que confiese con nuestra boca y con nuestros labios una alabanza que tenga que ver con la exaltación para nuestro Señor, reconociendo que Él es digno de nuestro reconocimiento, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Pero es importante saber que de la abundancia del corazón va a salir por la boca. Si nosotros somos trigo, el trigo no tiene que preguntarse, ¿soy trigo? ¿Cómo ves, cizaña? ¿Yo soy trigo? El trigo en su naturaleza sabe que es trigo. Sabe que el fruto que da es un fruto bueno. Sabe el trigo claramente cuál es su esencia. El trigo lo sabe. Pero la palabra de Dios claramente dice en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 43 al 45. Lucas 6 versículo 43 al 45. Se lo leo. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. En ese caso el trigo se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el caso de nosotros como trigo, el trigo produce un buen fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero tenemos que saber quiénes somos en el Señor. La diferencia, le decía, al final le cuenta, la diferencia entre el trigo y la cizaña es el fruto que se está dando. Ahora te pregunto, ¿cuál es el fruto que tú estás dando delante de Dios? ¿Le estás adorando constantemente? ¿Estás haciendo cosas buenas? ¿Estás manifestando el fruto del Espíritu? ¿Estás manifestando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estás llevando mucho fruto? ¿Estás produciendo fruto por causa de estar pegado al Señor? ¿O te enfocaste solamente en lo malo, lo incorrecto, en hablar de otros, en juzgar a otros? Tenemos que enfocarnos en producir el fruto por el cual Dios nos escogió un día para esta tarea. Amén. Tenemos que estar enfocados. Y esto del fruto no solamente es dentro de la iglesia. Esto del fruto tiene que ver donde tú estés. No debe de perder la esencia de que eres trigo, de que eres del reino de Dios, de que eres hijo de Dios. No debe de perder la esencia y producir el fruto por el cual Dios te ha llamado. ¿Quieres producir fruto? ¿Quieres producir más fruto de lo que has producido? ¿Quieres producir un fruto de acuerdo al género? ¿Un fruto de acuerdo al género que eres? Si es así, ponte de pie un momento.
Padre, gracias por este día. Sabes que el deseo, el anhelo de nuestro corazón es producir el fruto esperado. Queremos cada día producir el fruto esperado como hijos tuyos, como trigo. Queremos, Señor, producir para tu gloria. Así que tal vez te vas a encontrar en lugares o en este mundo, en medio de circunstancias, problemas, pero ahí tienes que producir el fruto que se espera. Tal vez te vas a sentir solo, tal vez vas a considerar que no hay nadie más, pero ahí tienes que producir el fruto esperado. Tal vez en algún momento vas a escuchar solamente críticas, palabras de duda, de temor, pero ahí tienes que dar fruto de alabanza, fruto de labios que exalten al Señor. Si hoy hemos producido fruto, ha sido por tu gracia, ha sido por tu misericordia, ha sido por tu amor, ha sido por ti, Señor. Si estamos aquí, ha sido por ti. Si hoy hemos perseverado, ha sido por ti, Señor. Si hoy hemos podido hacer algo, ha sido por causa tuya. Tú nos llamaste, nos escogiste, nos llamaste para tu gloria. Señor, aquí estamos otra vez. Estamos seguros de que ha sido tu mano. Estamos seguros que ha sido tú quien nos ha llamado, quien nos ha escogido para producir en tu reino, para dar fruto en tu reino. Estamos seguros que fuimos llamados para este tiempo, para esta temporada. Nos llamaste por tu amor, por tu misericordia. Nos llamaste, Padre amado, porque tú sabes bien que aún podemos producir mucho más. Tómanos entre tus manos. Guárdanos, Señor. Permítenos, Señor, cada día reconocer tu grandeza y tu amor. Recuerde, en todo lo que haga, en todo lo que diga, en todo lo que lleve a cabo, dé fruto de labios que exalten su nombre siempre. Cada vez que hagas algo, después de hacerlo, alaba a Dios, exalta al Rey. Cada vez que hagas algo, en casa, en la iglesia, en tu trabajo, donde estés, cada vez que tú hagas algo donde Dios usa tu vida, después de hacerlo, levántate y dale la gloria al Rey, reconociendo que eres trigo y para esto nos llamó, para servicio suyo, para alabanza suya, para producir, para ser ejemplo, para dar muestra de su grandeza.